I had completed my major task for going to the moon and was on the way home and was observing the heavens and the earth from this distance, observing the passing of the heavens as we were rotating. I saw the earth, the sun, the moon, and a 360-degree panorama of the heavens. The magnificence of all of this, what this triggered in my visioning in the ancient Sanskrit is called samadhi. It means that you see things with your senses the way they are, but you experience them viscerally and internally as a unity and a oneness accompanied by ecstasy. All matter in our universe is created in star systems. And so the matter in my body and the matter in the spacecraft and the matter in my partner's bodies was the product of stars. We are stardust. And we're all one in that sense. Hola, ¿cómo están? Me es muy grato compartir con ustedes una nueva clase de filosofía en línea. En esta ocasión, esta sesión está destinada principalmente a mis estudiantes de tercero medio del Liceo Manuel Montt y viene a ser la segunda clase de la unidad que hemos titulado ¿Qué es la existencia? Como en otras ocasiones, el objetivo de esta clase es formularnos preguntas significativas acerca de nuestra existencia en un esfuerzo por vincular la filosofía con nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la existencia? En la clase anterior pusimos de manifiesto algunas dificultades con las cuales nos enfrentamos a la hora de tratar de responder esta pregunta. Nuestra manera cotidiana de enfrentarnos a las cosas parte de la suposición ingenua de que las cosas están ahí y que son tal y cual nosotros las percibimos, sin cuestionarnos si es que realmente nuestra manera de comprenderlas retrata de una manera fiel lo que ellas son. Pero cuando examinamos de forma detenida el cómo se nos da esta experiencia, nos damos cuenta de que no es tan sencillo, al punto de que nos vemos obligados a preguntarnos si podemos efectivamente conocer la realidad tal y como es. Hemos de asumir entonces que si queremos tener una comprensión fidedigna de la realidad, debemos poner entre paréntesis nuestras convicciones más básicas acerca de ella, así como también poner en tela de juicio las posibilidades efectivas de nuestros sentidos para comprenderla, como así también nuestras capacidades intelectuales para hacernos una noción acabada de esta realidad. En esta clase profundizaremos un poco más en la naturaleza de la realidad, lo cual nos lleva a meternos en el terreno de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Lo primero que tengo que señalar es que la metafísica no tiene nada que ver con esoterismo, ni discursos de estilo New Age, ni otras baratijas que se nos ofrecen en algunos medios informales. Bueno, primero que nada quiero decir que la metafísica es algo muy sencillo, muy humilde, al alcance de todos los seres humanos. La metafísica de Connie Méndez
plantea que los decretos son seres vivientes. Cuando usted dice la llama del amor que me envuelva, es una energía con la que usted se está envolviendo. Cuando uno dice que la llama de la verdad me envuelva, es una energía que a uno lo protege en los momentos difíciles. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. La metafísica corresponde a una de las disciplinas más clásicas, pero también más densas de la filosofía tradicional. Más allá de dónde y cuándo surge la palabra metafísica, el hecho es que esta rama de la filosofía se ocupa de tratar de comprender los fundamentos de la realidad. ¿Cuáles son sus elementos más indispensables y cuál es el rol que cumple el sujeto en medio de esa realidad? Es por cierto una disciplina cuyo prestigio ha variado mucho a lo largo de la historia. En los inicios de la filosofía griega fue considerada como la forma más elevada y quizás más genuina de la filosofía. De hecho fue llamada por Aristóteles como filosofía primera. Sin embargo, con el paso de los siglos, la opinión que los filósofos tienen acerca de la metafísica ha variado muchísimo. Desde momentos en los cuales ha tenido un enorme auge, hasta momentos, particularmente después del siglo XX, en los cuales se ha considerado la metafísica como un discurso absurdo. A decir verdad, en nuestra época la metafísica no tiene demasiada popularidad. Sin embargo, vale la pena meternos en sus problemas y sus preguntas, ya que pese al avance progresivo de la ciencia, sus preguntas más fundamentales siguen de algún modo todavía inconclusas. El gran misterio de todo cuanto existe sigue abierto todavía en signos de interrogación y puntos suspensivos. Cuanto más atentamente lo contemplamos, más absurdo y sin sentido nos parece. Evidentemente, todo ese espectáculo solo adquiere sentido en relación con una mente capaz de contemplarlo. Pero todo lo que la ciencia nos dice de esta relación es manifiestamente absurdo. Como si la mente hubiera sido solo un producto de ese mismo espectáculo que estamos contemplando, y estuviera condenada a desaparecer cuando el sol acabe finalmente por enfriarse y la tierra se haya convertido en un desierto de nieve y hielo. Durante las próximas sesiones trataremos conceptos de la máxima abstracción, lo advierto, ideas tales como la physis, el ser, el devenir. Sin embargo, para poder penetrar en el sentido de estas ideas es preciso partir primero por un concepto que de algún modo está a la base de todos ellos. Me refiero al concepto de la unidad. Concepto difícil, ya que nos obliga a mirar más allá de lo que nos muestra la experiencia inmediata, a pensar de un modo más global, a ver las cosas de un modo un poco más profundo. Intentaré iluminar su sentido a través de algunos ejemplos ilustrativos y algunos recursos. Espero disfruten los enigmáticos pasajes que nos depara esta inmersión a las profundidades. Si tienen algún traje de buzo a mano, colóquenselo porque el descenso será intenso. Vamos a con ello.
Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica. ¿Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo? En su fina materia hay olor a edad, y el agua que trae el mar de sal y sueño. Me rodea una misma cosa, un solo movimiento. Unidad, de Pablo Neruda. Comprender la realidad en su naturaleza más íntima es el corazón de la metafísica. Enfatizo lo de comprender. Con ello quiero decir entender de forma racional, articulada en conceptos y en relaciones lógicas, aquella cualidad distintiva de todo lo real. Dimensionemos la magnitud de este problema. La totalidad de lo que existe incluye una dispersión muy diversa de seres y de fenómenos. Personas, seres vivos, seres inanimados, lo más pequeño, lo más grande. Y no solo se trata de seres materiales y de fenómenos naturales. De algún modo, también coexisten con nosotros ideas, fórmulas, valores morales, sentimientos, memoria. Un abanico desbordante de entes que de uno u otro modo son, existen, y que convergen simultáneamente en esto que llamamos ahora. Y en medio de la hora, un vertebrado autoconsciente, yo mismo, preguntándome, ¿qué es todo esto? ¿Y qué soy en medio de todas estas cosas? ¿Qué tienen en común las cosas? Jean-François Lyotard afirma en una de las conferencias recogidas en su texto ¿Por qué filosofar?, que la filosofía persigue la unidad. Haciendo una clara referencia a Gottfried Wilhelm Hegel, señala lo siguiente: hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. El origen de la filosofía es la pérdida del uno, la muerte del sentido. Lyotard desarrolla la idea señalando que la humanidad, que alguna vez tuvo el conocimiento o cuando menos cierta experiencia de una unidad fundamental, debe vivir ahora en un mundo saturado de opuestos, de polos contradictorios que no entendemos muy bien cómo es que van de la mano unos con otros. En una forma en la cual a mí me gusta pensar a veces, es como si la realidad fuera un puzzle, innumerablemente fragmentado en piezas dispersas que no entendemos muy bien cómo calzan unas con otras. Las ciencias exactas, la historia, la psicología, el arte y muchas disciplinas hacen su esfuerzo tratando de unir algunas de estas piezas, y ocasionalmente pareciera como que lo logran. Sin embargo, cuando tratamos de vincular entre sí estas distintas reconstrucciones, simplemente no calzan. Observemos con un poco más de detenimiento esta frase de Lyotard. La filosofía nace de la pérdida del uno, de la muerte del sentido. Inevitablemente esto nos habla de dos momentos. De un antes, en el cual los hombres vivían en la comprensión o en la experiencia de una cierta unidad fundamental, y un después, en el cual vivimos en una unidad fragmentada y contradictoria, y en el cual no queda más que el esfuerzo de la razón por tratar de reconstruir aquello que alguna vez estuvo unido. Examinaremos estos dos momentos. Viajemos algunos miles de años hacia el pasado. Para los pueblos aborígenes, el mundo no era fragmentado, sino que unido. En una cosmovisión profundamente espiritual, estos pueblos entendían que había un vínculo sagrado que unía a todos los seres. A través de narraciones que por supuesto difieren en su contenido, estos hombres tenían la convicción de que todos los seres son creaciones o emanaciones de un mismo sustrato sagrado, de una única fuente innombrable, de un solo y verdadero ser que permanece como sostén de la realidad. En consecuencia, era natural para ellos considerarse hermanados con todos los seres y con todas las cosas.
Todos los que habitamos la tierra compartimos un mismo destino común. It's the Hopi belief, it's our belief that if you're not spiritually connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth, it's likely you will not make it. Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought to you by the Creator, the one Creator. Some people call him God. Some people call him Buddha. Some people call him Allah. Some people call him other names. We call him Tonkashila, grandfather. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. En la misma línea encontramos estas palabras del gran jefe de Seattle. Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. A esta forma de pensamiento propia de los pueblos ancestrales se le llama pensamiento mítico, precisamente porque descansan en la veracidad presunta de ciertos relatos llamados mitos, y que no son otra cosa que narraciones acerca del origen de todas las cosas en un tiempo inmemorial bajo la acción de fuerzas sobrenaturales. No es relevante señalar acá el carácter ficticio de estos relatos, los falsos o fantasiosos que nos pueden parecer a nosotros. Sería una franca pérdida de tiempo tratar de desacreditar aquí el origen del mundo tal como lo ven los quechuas, los yaganes o los mapuches. Lo relevante aquí, y en esto sigo algunas ideas del filósofo rumano Mircea Eliade, es recordar que estos pueblos vivían estos relatos como si fuesen verdaderos y articulaban toda su experiencia en torno a su veracidad, lo cual por supuesto tenía ciertas consecuencias. A partir de este estilo de vida impregnado de la veracidad del relato mítico, estos pueblos tenían un estilo de vida holístico, armónico, centrado más en la comunidad que en el individuo, respetuoso del entorno en el cual ellos mismos vivían. La naturaleza no era considerada como un recurso, los animales eran considerados como hermanos y los árboles como portadores de la memoria. Desde luego, la unidad que se manifiesta en estas cosmovisiones míticas se caracteriza por ser más bien una certeza intuitiva, espiritual, integradora, no un sistema de ideas o conceptos que podamos exponer racionalmente. Y por supuesto que esto no era necesario, ya que ellos vivían inmersos en esta visión en donde todo adquiría sentido. Lo cotidiano y lo trascendente coexistían y se nutrían mutuamente en una cosmovisión unitiva y vitalizante, en un modo que de hecho todavía mantienen vivo los representantes de los pueblos mapuches, aymaras y otros representantes de los pueblos originarios de esta tierra. Todos los colores. Mi casa es un jardín azul en el que habitan todos los colores. Aquí todas las aves cantan sus cantos, también las nubes, la lluvia, la neblina,
que anidan y son hojas en el árbol resplandeciente de tus sueños. Nuestra tierra, que en tu reseco corazón se hace polvo, anhela el agua y las palabras que nos han robado. Ya sé que tú estás cuidando aquellas que has recuperado en una lucha de siglos por ternura. Y poco a poco, con paciencia, la enriqueces, sumando el pensamiento de tu hermana, de tu hermano, porque somos la unidad que vive y sueña en la inmensa plenitud de la memoria, que crece en la raíz del arco iris y en todos los rincones nativos de la tierra. Cada quien celebra y cosecha, si desea, las semillas, los frutos, los remedios, las consignas, los ruegos, las canciones, que brotan desde el destello rojo y más azul de las estrellas. En mi casa habitan todos los colores. Sí, mi casa es un jardín azul, cuya puerta de alba se abre hacia el oriente, porque soy mapuche, gente de la tierra, brote de un planeta, hijo de una comunidad rodeada de infinito. Pero no solamente encontramos esta intuición de una unidad en los pueblos originarios, también encontramos una intuición de ello en la llamada filosofía oriental. Eso sí, debo declararlo, estas filosofías orientales tradicionalmente no son consideradas como parte de la verdadera filosofía o filosofía occidental, por razones que apuntaremos a continuación. Dentro de estas filosofías orientales estamos pensando en que nos referimos a tradiciones como la hinduista, budista, sintoísta, taoísta, por señalar las más importantes. Si bien algunas de ellas, como el hinduismo o las formas más tradicionales del budismo, incorporan elementos esotéricos y míticos, lo cierto es que también muchas de ellas abundan en profundas discusiones filosóficas, como lo retrata su muy amplia literatura. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esa forma de pensamiento y la forma de pensamiento que cultivamos en Occidente? En algunas ocasiones se señala de que la filosofía oriental carece de la racionalidad propia del pensamiento occidental. Si contrastamos, por ejemplo, las obras filosóficas de Oriente con el pensamiento de algunos filósofos griegos presocráticos o con la filosofía de la Edad Media, notamos que en ambos casos se nos presentan elementos más bien intuitivos, espirituales y no estrictamente racionales al modo moderno. Pero subrayaré otra diferencia que considero un poco más relevante a la luz del análisis de otro filósofo llamado Morris Berman. Quizá lo más relevante es que en la sabiduría oriental el acceso a la sabiduría no es intelectual, sino que vivencial. Subrayemos esta diferencia. El pensamiento occidental al que pertenecemos nosotros y cuyos mejores frutos son sin duda la ciencia y la filosofía, se caracterizan por ser eminentemente saberes teóricos. ¿A qué me refiero con teórico? La palabra theorein se usaba en la antigua Grecia para referirse a la acción de contemplar u observar una representación dramática, como lo eran las clásicas tragedias. Supongamos que estás sentado en las gradas entre la audiencia y observas desde una distancia segura lo que pasa en un escenario. Esto es theorein, contemplar. De un modo parecido, el filósofo y el científico examinan la realidad, pero lo hacen también desde una distancia segura. Esto tiene sus razones. La premisa es que solo es posible una comprensión objetiva de la realidad en la medida que el sujeto se mantiene ajeno, separado del objeto. Por eso, el científico y el filósofo intentan dejar de lado sus compromisos y enfrentan la realidad de un modo puramente desapegado y racional. Pero el enfoque oriental es muy diferente en este sentido. Si tomamos el ejemplo del teatro, la filosofía oriental busca que salgamos de las gradas y nos observemos a nosotros mismos de pie en medio del teatro.
En la filosofía oriental se invita a dejar de lado la intelectualización, la primacía de la lógica y del pensamiento racional. Y en su lugar se invita a llevar a cabo un trabajo eminentemente práctico, disciplinado y metódico, destinado precisamente a poner entre paréntesis nuestras representaciones mentales, las construcciones simbólicas con las cuales interpretamos la realidad. Dejadas de lado las representaciones, es posible acceder a una vivencia directa de la realidad en su naturaleza más íntima, a través de la contemplación que facilitan la meditación o el yoga. Cuando alguien se para y se sienta y se mira, ¿qué ve? ¿De qué se da cuenta? Pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Empieza a entrar en contacto con su mundo interno, para empezar, con su propia sensibilidad, con sus necesidades, con sus contradicciones, con sus pensamientos confusos. ¿De acuerdo? Al principio es difícil. Es como entrar en un jardín que ha sido abandonado durante muchos años. Las malas hierbas crecen por doquier y las flores están marchitas. Pero ahí está el potencial en el jardín. Entonces, a la medida que uno lo va visitando, pues lo va cuidando y el jardín vuelve a florecer. A partir de esa simple práctica va emergiendo una lucidez cada vez mayor, va emergiendo una comprensión no intelectual cada vez mayor, un sentirse cada vez más íntimo. Y eso es natural, no es una construcción artificial. La meta de la práctica espiritual es un despertar de la conciencia, es un corazón cada vez más compasivo, es una comprensión cada vez mayor de lo que significa estar vivo y compartir la vida con los demás seres vivientes, ¿no? En consecuencia, la sabiduría que proporcionan estas sabidurías orientales no proviene tanto de la discusión académica, si bien, insisto, hay una profusa literatura en la cual discuten sus conceptos e ideas, sino que ante todo proviene de una contemplación vivencial, de una presencia plena, accesible solamente a través de una práctica metódica y rigurosa. De esa manera, se supone, son posibles ciertas experiencias profundas y unitivas, que en lo personal no les puedo describir ya que no he accedido a ellas, tales como el nirvana o el satori. No obstante, estas experiencias se describen como estados profundamente unitivos, en los cuales desaparece la separación entre sujeto y objeto, en la cual toda ilusión se desvanece y se manifiesta la realidad en su naturaleza más pura y luminosa. Por supuesto que no queda más que imaginarnos estos estados. Con todo, resulta claro que es posible concebir una intuición o una percepción de la unidad a partir de estas doctrinas para nosotros muy extrañas, en la medida que ponen el acento en la introspección y en armonizar y unificar nuestra respiración y el ritmo de nuestra propia existencia con el fluir de la naturaleza, con el ritmo del universo. Con todo lo dicho hasta acá, no quiero decir que la filosofía oriental sea mejor que el pensamiento occidental, ni siquiera quiero decir que la filosofía oriental sea verdadera. Ese es un juicio que tendrán que hacer ustedes mismos. Mi tarea acá es presentarle perspectivas para que ustedes decidan, mostrar que es posible enfocar la realidad de maneras diferentes, pero también enfatizar que efectivamente es cierto que para muchos pueblos este problema de comprender la realidad de una manera unitaria y completa no ha sido realmente un problema, lo es para nosotros. La especie humana, solamente considerada como Homo sapiens, lleva habitando sobre este planeta más de 190.000 años. Solamente en los últimos 1000 o probablemente 500 últimos años es que la realidad se nos presenta como contradictoria, problemática, caótica, dispersa. Pero durante mucho tiempo para la humanidad la realidad fue concebida como una totalidad coherente y viva, donde el hombre tenía un sitio claro y definido, donde el destino del universo se comprendía a la luz de una sabiduría ancestral que nosotros sin duda hemos perdido. ¿Es esto bueno o malo?
Simplemente así son las cosas. Cada uno tendrá que hacerse sus juicios al respecto. Lo cierto es que la filosofía y posteriormente la ciencia florecen cuando se marchitan estas sabidurías ancestrales, pero también cuando se evidencian fracturas que aún tratamos de resolver. ¿Cómo es que nace la filosofía? Por una variedad de razones, en Grecia el mito pierde la fuerza unitiva y vitalizante que había tenido para otros pueblos. Lo cual por supuesto no sucede de un día para otro, es un tránsito lento que se va produciendo durante varios siglos antes de que efectivamente nazca la filosofía. Algunos lo atribuyen a la geografía fragmentada en la cual vivían los griegos, compuesta en su mayoría por islas, penínsulas, archipiélagos. Otros apuntan a su carácter comercial, ya que efectivamente muchas polis griegas sirvieron como lugar de tránsito para una variedad de culturas muy diversas unas con otras, lo cual probablemente erosionó la noción de mito verdadero que ellos tenían. También hay quienes le atribuyen al mismo carácter griego, ya que aparentemente habrían sido gentes muy dadas al diálogo, a la sensibilidad artística y a la reflexión. Sin duda también tiene un rol el hecho de que sus mismas creencias, estos mismos dioses griegos, eran un poco distintos a los dioses de otras culturas. Estamos hablando de dioses muy humanizados, y dentro del panteón griego podemos encontrar todos los vicios humanos posibles: infidelidad, engaño, traición, venganza, infanticidio, parricidio, etc. Seguramente por la convergencia de todas estas razones es que los hombres griegos comienzan paulatinamente a cultivar una forma de pensar un poco más laica, es decir, un poco más desvinculada de un punto de vista sagrado. Y es así que hacia el siglo VII a.C., en una región de Asia Menor llamada Mileto, surge la filosofía. Tales de Mileto y sus discípulos abandonarán la explicación de la realidad a partir de fuerzas sobrenaturales y van a intentar resolver el problema del origen de las cosas de un modo racional. Dejaré para otra clase el examen de las ideas con las cuales nace la filosofía, pero es relevante señalar acá que el nacimiento de la filosofía va precisamente de la mano de intentar alcanzar una comprensión de la cual el filósofo se siente privado. Al dejar de habitar un mundo mágico, al dejar de vivir en un mundo saturado por la presencia de lo sagrado, el mundo se transforma en algo fragmentado que debemos tratar ahora de reunir a través de ideas, de reconstruir a través de alguna teoría o de algún género de conceptos. Es interesante observar a lo largo de la historia de la filosofía este esfuerzo, que emergerá primero con grandes ideas metafísicas tales como la physis, el devenir o el ser, y que posteriormente se expresa en la construcción de grandes sistemas filosóficos que intentan integrar dentro de ellos la totalidad de la experiencia. Grandes sistemas que vemos retratados desde las visiones de Platón hasta el gran sistema de Hegel. El problema es que siempre suele suceder que estas reconstrucciones suelen ser en algún modo incompletas. Siempre queda alguna rendija, razón por la cual, como señalaba al principio, la metafísica paulatinamente ha ido cayendo en un profundo descrédito. Cada una de estas teorías, muchas de ellas fascinantes, nos muestran segmentos completos de la realidad, facetas, maneras interesantes de concebir el cómo el puzzle podría completarse. Cabe preguntarse entonces, ¿es posible acceder a una visión que sea unitaria y verdadera de las cosas? Una visión que podamos compartir a través del lenguaje, que podamos contrastar con argumentos lógicos, sin que tengamos para ello que admitir creencias o ideas sobrenaturales. Es algo que tendrán que juzgar por ustedes mismos. En las próximas clases aportaremos algunos conceptos interesantes que aportan a esta discusión, partiendo de hecho por la próxima sesión en la cual discutiremos algunas ideas provenientes de los llamados filósofos presocráticos. Pero eso ya es un spoiler del próximo capítulo. Es momento de una síntesis final.
The ancient Japanese considered the Go board to be a microcosm of the universe. Although, when it is empty, it appears to be simple and ordered. The possibilities of gameplay are endless. They say no two Go games have ever been alike, just like snowflakes. So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe. And that is the truth of our world, Max. It can't be easily summed up with math. There is no simple pattern. But as a Go game progresses, the possibilities become smaller and smaller. The board does take on order. Soon all the moves are predictable. And so? So maybe, even though we're not sophisticated enough to be aware of it, there is a pattern, an order, underlying every Go game. La metafísica es la rama de la filosofía que intenta comprender los fundamentos de la realidad y tratar de entender su naturaleza más íntima. Más aún, hemos señalado que persigue alcanzar una comprensión unitaria y totalizante de la realidad a través de alguna manera que sea lógica y racional. La metafísica nos plantea preguntas tales como ¿qué tienen en común todos los seres? ¿Qué es la realidad más allá de toda apariencia? ¿De qué manera es posible que los distintos aspectos de la realidad formen parte de una existencia común? Pero esto que para la filosofía era y sigue siendo un problema, para otros pueblos era una certeza vívida. Tanto los pueblos aborígenes como las cosmovisiones orientales se nutren de la convicción de que todo es uno, de que íntimamente hay algo sagrado, innombrable, que vincula y hermana a todas las cosas. Para nosotros estas son solamente metáforas. En una época en donde ya no queda nada sagrado, en donde todas las verdades son relativas y en donde cualquier género de aspiración espiritual es considerada de por sí como algo charlatán y fantasioso, solo nos queda persistir en el esfuerzo racional, en la esperanza de que quizás alguna vez, algún día, daremos con la clave, con la respuesta, con la llave que dé las respuestas que todos nosotros buscamos. Mi nombre es Patricio González y aquí, en los puntos suspensivos, es en donde termina esta clase. Espero que hayan disfrutado esta sesión y espero verles en una próxima clase. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta una próxima sesión. Adiós. All that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all